Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis la mar de bien. Vamos con otro vídeo de Hegel. En este caso, capítulo 3, fuerza de entendimiento y... sin duda alguna el capítulo más duro hasta el momento es de la fenomenología del espíritu, juntamente con el prólogo, pero claro, el prólogo es que estás empezando, entonces te tienes que acostumbrar a todo el vocabulario, todo el diálogo, etc, 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 etc. Pero este capítulo es el primero que notas una subida de nivel y es un capítulo que es realmente exigente porque es muy denso, están sucediendo muchas cosas, se establece un diálogo con muchísimas cosas, es muy complejo, ¿de acuerdo? Entonces, si lo estáis leyendo, preparaos porque aquí viene duro, o sea, viene duro y tomadlo con calma, bibliografía secundaria, poco a poco, y no rayéis si no entendéis algo, tirad para adelante. Yo con Hegel siempre tiro, vale más la pena para mí con Hegel, tirar hacia adelante y luego volver atrás, que no quedarse atascado en un parágrafo, porque si no, en un párrafo, porque si no, no vais a llegar a ningún lado. Entonces, buenas, vengo del futuro, un minuto más tarde. Básicamente deciros que, como siempre, aquí veréis como las estampillas de tiempos en una descripción, pero en la barra como de esto veréis los distintos tiempos, donde marco como cada trozo, cada capítulo, cada apartado. En todos los vídeos está esto, pero siempre se me olvida recordarlo, porque creo que a mí, al menos cuando veo un vídeo, me gusta saber cuánto me queda de cada trozo y si quiero saltar o no. Pero oye, que feel free to moveros por donde os dé la gana, ¿vale? Chao, chao, disfrutar del vídeo, adiós. En este capítulo, ¿de acuerdo? Pasan varias cosas, así que la tengo aquí apuntado un poco, para mí los grandes temas, ¿no? Para mí el titular sería el relacionalismo y la suspensión del substancialismo metafísico. ¿Qué carajos quiere decir esto? Pues aquí es donde se ve realmente que Hegel es un pensador relacional, donde la fuerza ontológica siempre reside en la relación y no en la sustancia, ¿no? Y hay aquí la gran superación del sustancialismo de toda la tradición metafísica. Esto es lo que está sucediendo, ¿vale? Y en este sentido hay una tensión productiva. Pero vamos con todos los apartados. Lo primero que aparece es la fuerza, que nos lleva a este relacionalismo que os digo. De aquí llegaremos al concepto de ley, ¿no? Donde está en juego la cuestión de la relación y la identidad, es decir, de lo uno y lo múltiple, tema que está constantemente presente, ¿de acuerdo? En Hegel. De ahí nos llevará al mundo invertido. El mundo invertido, gran tema, el mundo supersensible, el mundo invertido. De ahí llegaremos a la infinitud y la vida, para mí uno de los momentos más bellos que hay. Y llegaremos por fin a la aparición de la autoconciencia, es decir, llegaremos al tema, y de ahí ya los siguientes ya lo veréis, será como autoconciencia, deseo, dialéctica del amo y el esclavo, estoicismo, escepticismo, conciencia desdichada, o sea, llegamos a lo potente, ¿no? Pero este capítulo es importante, para mí es un capítulo clave dentro de la fenomenología, porque es donde aparece el peso ontológico de la relación en todo su apogeo y la destrucción y asimilación de la metafísica, ¿no? En ese sentido, os quería leer un poco lo que yo estuve escribiendo, así como de notas, cuando iba por la mitad del capítulo, mis sensaciones, ¿de acuerdo? Puse, se está haciendo muy complicado. Aún así, hay momentos muy interesantes. Hay un cierto panteísmo extraño de la fuerza, un panlogismo, o algo parecido, donde la fuerza y el movimiento muestran algo interesante del tocar, donde la cosa no parecen dos extremos fuera que envían hacia el otro su cancelación, los extremos en general son abstractos siempre, sino que precisamente son simplemente en su tocar, relación en mayúsculas. Es decir, ahí hay un juego interesante de fuerzas, activo-pasivo, receptor, receptante, solicitador, solicitado, donde la fuerza es en la medida que precisamente se exterioriza, se manifiesta y se retrae. Es decir, el ser es en su aniquilación. En este capítulo, otra vez voy a decir lo mismo, hay que tener presentes las máximas de Hegel. La sustancia es constante aniquilación y transformación. La identidad es la identidad de la identidad y no la identidad. Es decir, que la identidad es la diferencia y la diferencia es la identidad. Y que el peso está en la relación, ¿de acuerdo? Y la máxima esta de spinoziana de omnia negatio determinatio es, ¿no? Toda determinación es una negación. Dialéctica hegeliana total. Entonces, venimos de lo anterior. Por lo tanto, el primer objeto devenido será, como en un avión, el primer objeto devenido será un universal incondicionado, ¿de acuerdo? Una no cosa. Entonces, ¿qué carajos es el universal incondicionado?
rápido y corto sería el mundo en cuanto a todo. Es decir, la vida inmanente del mundo, lo inmanente, ¿de acuerdo? Quedaos con esto, inmanencia. Este capítulo es fundamental, la cuestión de la inmanencia y cómo eso luego se va a traducir en el ejercicio de la razón. Bueno, entendimiento, de razón aún no ha entrado en Hegel. Entretejida, es decir, la vida inmanente del mundo entretejida en relaciones de diferenciación y contraposición. Es decir, yo siempre me imagino en Hegel una bola, ¿no? Que se parte, se contrapone y se reunifica. Y es como si fuera un ADN, imaginaos la figura de un ADN, pues constantemente haciendo este movimiento, ¿vale? Bien, el concepto de fuerza. El concepto de fuerza es impresionante, es muy interesante, porque el concepto de fuerza muestra muy bien la dialéctica hegeliana, donde hay siempre una superación de cada lado en el otro, y muestra en Hegel... Ahora llegaremos, paso por paso. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es ese movimiento dialéctico donde lo uno se hace múltiple y lo múltiple se hace uno. Eso pasa todo el rato. Como exteriorización, reflexión, ¿no? O repliegue, ¿no? Despliegue y repliegue. Choque de fuerzas. Tened aquí en cuenta, cuando hablemos de ley, cuando hablemos de fuerza, tened en cuenta el contexto histórico. Física newtoniana. La ley de gravitación universal. Hegel habla de eso y la critica, ¿eh? Tened en cuenta esto. Tened también en cuenta la noción de electricidad. Para Hegel es fundamental los descubrimientos sobre electricidad que hay en ese contexto histórico siglo XIX, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Cada lado, es decir, cada oposición, se traspasa al otro mediándose con él. Hay una mediación, y expliqué lo que era la mediación, ¿de acuerdo? Un momento. La fuerza, pensad que es aquello que está en contacto, ¿de acuerdo? Es algo muy simple, es decir, Pedro Cerezo Galán, ¿se dice? Sí, Pedro Cerezo Galán, he dicho bien el nombre. En El Camino del Saber expone como ejemplo la cuestión, para ejemplificar la fuerza, pone de ejemplo un cazo donde hay agua hirviendo, o sea, donde hay agua, y el fogón donde hay fuego, ¿de acuerdo? Pues la fuerza sería ese sitio donde se tocan el fuego y el cazo, y por a través del cual el cazo, en esa inmanencia, y el fuego existen en tanto que transmisión de la fuerza, y en tanto que el fuego se transmite como calor al cazo, pero no consigue traspasarlo del todo porque el cazo tiene una resistencia, por lo tanto el fuego se retrae y tiene una existencia. Es decir, los dos existen como contraposición. No sé si esto lo aclara un poco. Es un poco complicado el tema de la fuerza, ¿vale? Pero la fuerza hay que tener en cuenta que es algo real y efectivo en su exteriorización. Es decir, la fuerza tan solo existe en su exteriorizarse. Es decir, la fuerza tan solo existe en tanto que se está exteriorizando en este movimiento. ¿De acuerdo? La fuerza, cito a Hegel, necesita exteriorizarse. Es decir, necesita para su existencia estar... No hay una fuerza a priori. O sea, la fuerza solo es fuerza en tanto que efectivamente real y exterior. ¿De acuerdo? La fuerza, digamos, se acredita, se valida en los efectos que produce, en los cuales se reproduce a sí misma. ¿De acuerdo? Sé que esto es un poco complejo, pero creo que se va entendiendo, ¿no? Entonces, hay un movimiento de exteriorización e interiorización constante. Despliegue y repliegue. Ser en sí y ser para sí. Y aquí viene lo potente. Ser en otro y para otro. Es decir, la fuerza necesita del que envía y del que recibe para existir. Y aquí es donde viene la genialidad de Hegel, siempre, en ese paralogismo que os decía antes. Son dos lados de lo mismo. La fuerza se expone en su contraposición. Es decir, del universal incondicionado. La fuerza, por tanto, es la unidad que se deriva de las diferencias de las dos partes. Pero aquí viene la gracia. Esto es un poco spoiler, pero la gracia... Otro avión, es que no paran de pasar aviones, es verano y... En fin, ampliación del aeropuerto, ¿no? Como si faltaran turistas en Barcelona. Bien, lo que quería decir. La fuerza, como decía, la fuerza para ser debe salir de sí. Debe entrar en contacto con, ¿de acuerdo? Y aquí un instante. Hemos dicho que la fuerza necesita de una contraposición de lo pasivo y de lo activo para existir. Pero la gracia es que esta contraposición, estos extremos, en Hegel son abstractos. Es decir, no es una dialéctica como en Fichte, donde habría una tesis y una antítesis claras, donde desde dos extremos se envía una fuerza hacia el centro y se toca. Sino que los dos extremos son abstractos.
para que os entendáis que esto no es hegeliano, pero quizás son ideales, ¿vale? Son virtuales. Y esos dos extremos no son efectivamente reales, sino que tan solo existen en tanto que están en contacto en el tocar en el centro, pero no es un centro, ¿de acuerdo? No sé si se ha entendido, es decir, no es que hayan dos fuerzas extremas contrapuestas, una yuxtaposición que envíe hacia el centro, sino que es el centro donde se tocan, y en ese sentido la diferencia se unifica, porque, como ya hemos visto en Hegel, como la identidad es la identidad de la identidad y la no identidad, en términos lógicos, A es A y no A a la vez, ebenso en alemán, aquí es donde rompe Hegel, ¿no? Y aquí es donde aparece la relación. Hegel se carga la lógica tradicional. La lógica tradicional nos dice que la identidad se define a través del principio de una contradicción, es decir, que A no puede ser A y no A. Pero Hegel le da la vuelta y te está diciendo que A y no A son A. Son una y la misma cosa. Y en ese sentido, los dos extremos son una y la misma cosa, y en ese sentido es el momento es el momento de la negación, dialécticamente hablando, ¿no? Es decir, hay una identidad, hay un ser en sí, que se exterioriza, se aliena, se vuelve otro, que es el mismo, pero es radicalmente otro, y luego vuelve sobre sí mismo en un momento de reflexión, negación de la negación. Y en ese momento pasará a ser en sí y para sí. Círculo, siempre espiral, ¿de acuerdo? La imagen es siempre una espiral. Y aquí viene la movida, ¿no? Aquí es donde llegamos al relacionalismo y al asesinato del substancialismo de la metafísica. Dice así: la medida inmanente marca el ritmo de la transformación de lo uno en lo otro, y de lo otro en lo uno. Lo uno se hace múltiple cancelándose en su unidad exclusiva, al ponerse fuera de sí en sus efectos. ¿Vale? Lo que decía antes, en la fuerza de entrada, es decir, fenoménicamente hablando, que no fenomenológicamente hablando, recordad que fenomenológicamente implica experiencia, implica für uns, implica nosotros, ¿de acuerdo? En cambio, fenoménicamente es lo que se está dando, tal cual, en la conciencia, sin reflexión, no hay razón aquí, no hay espíritu. Entonces, es que aquí hay una cosa que me gustaría mostraros gráficamente, pero creo que lo dejamos para otro momento, donde en Hegel a veces lo primero no es lo primordial, hay una diferencia entre lo que aparece primero en la sucesión y lo originario, que se da distintamente, porque, digamos, si la causa se inicia aquí, va haciendo así, luego volveremos aquí y estaremos más atrás, que es lo que permitía esto, ¿de acuerdo? Pero la movida aquí es que, de entrada, veíamos que la fuerza tenía un polo activo y un polo positivo, ¿no? No sé si me explico. Polo activo, polo pasivo, ¡pam! ¿Vale? Me va a hacer daño al final. El que da y el que recibe. Pero si miramos atentamente, esto es una cosa que me encanta de Hegel, que siempre dice, si aprofundizamos en la mirada, ¿no? Que luego hay una metáfora que aparece constantemente, que hablaremos de esto, que es la metáfora de lo que entra en escena. El espectador y lo que entra en escena, ¿no? Si miramos más atentamente, es decir, si aprofundizamos en la cosa, aquí está Hegel, evidentemente, siempre peleándose con Kant, ¿no? Porque ¿qué coño está diciendo Hegel cuando dice, perdonad por la palabra, miramos más atentamente? Es que esto me emociona. Estoy diciendo, el noúmeno, la cosa en sí, aquello que para Kant era imposible de conocer, es decir, había una renuncia al conocimiento absoluto, en Hegel es un mirar más atentamente, es un penetrar en la cosa para llegar al noúmeno, ¿de acuerdo? Tened eso en cuenta siempre que Hegel diga miramos más atentamente. Ese diálogo que está siempre presente con la tradición. Entonces, dice así: si miramos más atentamente, ambas se funden en un mismo acontecer. Acontecer es la palabra, ¿vale? Donde desaparecen las diferencias del activo y lo pasivo, y solo queda una misma fuerza en la duplicidad de sus respectos. Es decir, el contacto. Lo único... Aquí lo fundamental, lo que tiene peso ontológico, es el contacto entre las dos cosas, es decir, la fuerza. Es decir, la relación entre la mano y la mano se da en el tocar, ¿vale? Y mal. Ok. Hay una interdependencia, por lo tanto, ¿vale? Y ambas en su realización tienden a suprimirse y desaparecer. Se funden en un mismo movimiento constante. Relación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo propio de la fuerza es el desdoblamiento y contraposición en dos momentos.
de tal que cada uno es lo no otro de eso. Bueno, esto es un percal, pero os voy a leer un trocito de la fenomenología del espíritu que creo que ilustra muy bien esto. Dice así, ¿vale? Dice, simplemente que cada... página 211, ¿vale? Simplemente que cada uno es solo por el otro, y que lo que cada uno es por el otro deja inmediatamente de serlo al serlo. No tienen, por tanto, aquí viene lo interesante, de hecho, ninguna sustancia propia que soporten y conserven. Aquí se está cargando la concepción clásica de la metafísica y la ontología de la sustancia y el accidente. ¿De acuerdo? Aquí está dialogando con... Lo que está haciendo aquí Hegel es coger a Platón, coger a Aristóteles, coger la entelequia y meterla dentro de la sustancia, ¿vale? Dice así. La vida, ¿no? Hegel es vida, ¿de acuerdo? Dice así. El concepto de la fuerza se mantiene más bien como la esencia en su realidad efectiva misma. Es decir, la esencia no es una cosa que está, como decía Locke, aquello que aguanta, que está como por debajo, pero que no sabemos bien qué es. No. La esencia para Hegel es en su realidad efectiva. Es decir, la fuerza, en tanto que efectivamente real, no es más que la manifestación exterior, la cual a la vez no es sino un cancelarse a sí misma. ¡Pum! Movimiento, círculos. ¿Vale? Creo que quedaba entendido así. Ok. Que esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué estamos viendo aquí? Una tensión productiva. Estamos viendo una tensión productiva. ¿Vale? La fuerza, por tanto, que es... Recordad, para Hegel, lo que existe eternamente, entiéndase las comillas, es el movimiento. El movimiento. ¿Y cómo se expresa el movimiento? A través de la fuerza, ¿no? Nietzsche nos diría, el poder. Bueno, pues la fuerza, ¿vale? La fuerza ha devenido la manifestación de la verdad universal incondicionada, que es la vida efectiva del pensamiento. Voilà! Voilà, hemos llegado, ¿de acuerdo? Hemos llegado a un punto muy importante. La fuerza, es decir, aquello que es movimiento infinito, ¿qué es la vida efectiva del pensamiento? Que esto lo veremos luego en el capítulo 5, que ya son las figuras del universal, las figuras de la verdad y la libertad. Cuando lleguemos a la libertad, esto lo entenderéis otra vez. Quedamos este momento, hemos llegado a la vida del pensamiento, ¿vale? La sustancia, por tanto, se ha liquidado en la relación y fluidificado en energía. Ontología relacional. Pedro Cerezo Galán sugiere en El Camino del Saber que estamos ante una especie de heraclitanismo logos, ¿no? Racional, radical. Estoy bastante de acuerdo con esto. Me parece una buena... Porque claro, fuerza, fuego... Veis por dónde van los tiros, ¿no? Bien. Llegamos ahora... Vamos por la mitad ya, ¿eh? Este vídeo mira, este vídeo como... Joder, qué fuerte, ¿eh? Si habéis llegado hasta aquí, soltaos un like, porque me ayuda un montón y me hace hilo, básicamente. ¿Qué os está pareciendo de momento? Estuve a punto de no grabar este vídeo, ¿eh? Porque era el capítulo más difícil, pero al final, mira, me he encendido y me lo estoy pasando pipa. Entonces, como me alegro de haberlo grabado. Entonces, la ley, ¿vale? La ley. Esto puede tener resonancias jurídicas, ¿de acuerdo? Hegel ya había pensado la filosofía del derecho. En Hegel la filosofía del derecho está muy presente. ¿Por qué? Porque tenemos estados-nación. ¿Por qué? Porque tenemos ilustración. Porque tenemos el derecho. Porque tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿De acuerdo? Todo esto está aquí, ¿vale? Está en el Zeitgeist de Hegel. Entonces, para mí, un poco algo clave para entender... Esto lo hago yo siempre, ¿vale? Cuando llega un capítulo apunto como clave. Y es 2-3 frases para como ilustrarme un poco de qué va la onda cuando estoy tomando apuntes, ¿vale? Yo tengo apuntado aquí para la ley que el juego de fuerzas es, formalmente, el movimiento incesante del desdoblamiento, la contraposición y la reflexión sobre sí, así como, materialmente, el intercambio incesante de los momentos interiores del contenido, ¿vale? ¿Qué carajos me estás diciendo, Leo? Ahora veréis. Platón, ¿de acuerdo? El entendimiento, es decir, aquello que separa y organiza, ¿vale? El entendimiento es aquella categoría del pensamiento que separa las cosas y las organiza, las categoriza, ¿vale? Las categorías. No es la razón, es el entendimiento. No hemos llegado a la razón, aquí aún no hemos llegado. Hemos pasado de la percepción. Primero teníamos
sensibilidad, luego percepción y ahora entendimiento. ¿Vale? Las tríadas, todos son tríadas. ¿Vale? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Ya llegaremos. Entonces, el entendimiento en una primera lectura de Platón, siendo todavía conciencia, aún no autoconciencia, siendo conciencia objetiva o representativa, que es un poco lo mismo para Hegel, es decir, que hace una abstracción y una representación, es decir, que no está en la cosa misma, el pensamiento no está en lo efectivamente real, no está en el movimiento dialéctico de la experiencia, ¿vale? Entiende esta ley de la fuerza en un sentido objetivo. Claro, la fuerza está en todo, por lo tanto hay una ley que regula la totalidad de las cosas, hay una ley universal, por lo tanto, ¿no? Pensad, ciencia, revolución científica, cambio de paradigma, la revolución newtoniana, el giro newtoniano copernicano, Kant, ¿de acuerdo? Tener todo esto presente aquí. No hace tanto que Kant ha publicado la crítica de la razón pura. Unos 40 años. Dice así. Esta ley, sentido platónico, queda fijado como idea. El mundo de las ideas, ¿de acuerdo? Rige el concepto de norma o razón interior del fenómeno. Es decir, el fenómeno es fenómeno en tanto que hay una ley por encima de él, suprasensible, que regula la totalidad de los fenómenos. Es decir, los fenómenos se expresan en tanto que fenómenos a través de una ley ideal. ¿De acuerdo? Es decir, todos los fenómenos de aquí, en caso de Kant, ¿qué son estas leyes? Estoy haciendo aquí... Esto no es puro Hegel, ¿de acuerdo? No os lo toméis a la pie de la letra, pero creo para que lo entendáis. Para Kant, ¿qué sería? Hombre, pues los a priori del espacio y del tiempo. Sobre todo el del tiempo, más que el del espacio, siempre. ¿Vale? Esto ya sabéis que hay las dos ediciones, hay como la lectura más de Schopenhauer y Heidegger, la lectura más de Cassirer, pero bueno, me gusta más la primera edición, creo que me gusta más, un poquito más mística. Pero bueno, la cuestión, ¿qué sería? Pues la estructura que tiene el sujeto, que imprime sobre los fenómenos, a través de unos a prioris, unas pautas de representación, ¿vale? Eso sería una ley. Pero en este caso sería una ley psíquica, aunque en Kant no estamos hablando de algo psíquico, eso sería un error, pero bueno, una ley antropológica. Tampoco, porque sabe lo que tiene razón, da igual, olvidad de esto que he dicho, ¿vale? Entonces, la idea es que esta ley, por lo tanto, debe de expresar la diferencia, ¿no? Es decir, hay una multiplicidad de fenómenos y la ley, es decir, la ley de la silla debe abarcar la totalidad de las sillas que son diferentes, por lo tanto, debe expresar la propia diferencia de las sillas. Aquí que estamos haciendo un diálogo con el problema clásico de la relación entre el universal y el particular. Es decir, el nominalismo universal, estatuto de los universales. Estamos hablando de metafísica clásica, ontología clásica. Es decir, ¿el universal se deriva de los particulares o los particulares del universal? Es decir, inducción o deducción. Es decir, ¿a través de la idea de silla se definen todas las sillas? ¿O la totalidad de las sillas definen la silla? ¿No? Aquí, si fuéramos pragmatistas lingüísticas, diríamos, es silla lo que se dice que es silla. Lo que la comunidad intersubjetiva lingüística decimos que es una silla. ¿Vale? El caso. La ley expresa la diferencia, esto es, el contenido variable e inestable del fenómeno. Es decir, una ley no puede ser... Una ley, en términos positivos, una ley debe ser plástica, debe ser flexible. Una ley debe tener la capacidad de moldearse para que entren las cosas, para no ser excluyente, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, aquí es donde es la poría que se da cuenta Hegel, debe reducir o canalizar las cosas en una unidad. Es decir, por muy diferentes que sean, deben ser sillas, ¿vale? No sé por qué me ha dado por la silla, porque estoy sentado en una, esto es un sillón, pero bueno. ¿Vale? Porque todo entendimiento es un principio de síntesis aperceptiva de lo diverso. Es decir, el entendimiento sintetiza lo diverso. Es decir, de una multiplicidad de cosas debe sintetizarlas en una unidad que es la ley. Entonces, claro, es decir, de todos los humanos que hay, el entendimiento debe sintetizarlos en una idea de humano. Que debe haber una unidad que sea capaz de abarcar todas las diferencias. Pero vemos que aquí hay un choque. Y esto se puede entender en sentido legal, también. Es decir, aquí la lectura que hace Gadamer hace una lectura en clave de filosofía del derecho muy potente, a mi parecer. Digamos, titular,
la ley regula el cambio. Ese es el titular, que la ley regula el cambio, ¿de acuerdo? Como dice Hegel, una frase bastante bonita, el mundo suprasensible, es decir, este mundo de leyes que regulan los fenómenos, es un reino tranquilo de leyes. Es un reino tranquilo. La ley está allí y de ahí se deriva la multiplicidad. Pero la ley es estática. Claro, aquí hay un problema, que se puede ver desde dos maneras. El problema aparece cuando la riqueza, ¿no?, y la variabilidad de los fenómenos concretos rebasan la abstracción de la diferencia universal, o a la inversa. La unidad del interior de la ley no se basta para recogerlos. Es decir, hay una tensión aquí otra vez entre lo uno y lo múltiple, ¿no? ¿Qué se está diciendo aquí? Pues cuando la riqueza de los fenómenos y su matiz, su diversidad, es incapaz de ser plasmada en la ley. La ley no puede abarcar toda esa diversidad. ¿Por qué? Porque estamos operando, recordar otra vez, en la conciencia objetiva. Estamos operando en términos de representación. En Hegel está presente una crítica constante a la idea de representación. Pensad en la política, pensad en nuestro sistema democrático, ¿vale? Esta democracia representativa, pues aquí hay una problemática. Porque la conciencia objetiva de la ley que busca, que representa, pero no expresa. Esto es un tema hegeliano importante. La verdad se halla en la expresión de la cosa, no en la representación. Representación, porque la representación es exterior, no es interior. Y por lo tanto, no es necesaria la representación. Une los fenómenos, pero no los vincula necesariamente en un proceso dialéctico de experiencia, sino que es arbitraria. Toda ley es arbitraria en este sentido, ¿de acuerdo? Ok, es que esto está guapo, ¿eh? No me digáis que no, esto es interesantísimo, es que me parece apasionante, vaya. Entonces, cerramos esto y llegamos al tema de la relación y la identidad como tema de la ley. Jean Hippolyte, gran filósofo hegeliano, estudioso de Hegel, maestro de tesis inacabada de Derrida, por si os interesa, murió antes de que acabase la tesis. Hippolyte apunta que el problema fundamental aquí es el de la relación. No podría estar más de acuerdo con él. Es que yo soy una francesada a veces, ¿eh? Es decir, la relación, el vínculo que implica la identidad y la diferencia. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo apuntado. Podríamos resumir la tensión de la siguiente manera. La fuerza es la categoría primera y originaria de todas las categorías. Es decir, la categoría de relación ontológica es esta, la de la fuerza. Y que al juego de la fuerza es la esencia del fenómeno en cuanto a manifestación, en tanto que se expresa, en tanto que existe, en tanto que es efectivamente real porque está manifestando. Erscheinung, ¿no? Pensad aquí en el término alemán, que esto si leéis a Kant, si leéis a Hegel, si leéis a Heidegger, es fundamental. Heidegger se tiene un buen rato hablando de la palabra Erscheinung, que significa manifestación, aparición, fenómeno. Esto es, que de hecho, como en la fenomenología de Heidegger, en Ser y Tiempo, en la introducción, que es un resumen de todo el libro, y Jesús Adrián, con que hicimos en un seminario, nos dijo que eso no se debe leer hasta el final. Yo me lo leí, pero bueno. Es donde se dice, donde Hegel explica Erscheinung, ¿no? Es una palabra muy que tiene todos estos matices, ¿no? Es como que no tiene una traducción clara, es un poco como Aufheben, ¿no? Que no tampoco tiene una traducción clara, y porque tiene muchos matices, ¿no? Supresión, suspensión, aniquilación, conservación, ¿de acuerdo? Pues Erscheinung, que si habéis leído a Kant, tenéis mascada la palabra. Me he perdido. Vale, sí. Es decir, la fuerza es la esencia del fenómeno en cuanto a manifestación, Erscheinung, que pone el desolamiento, la contraposición y la superación de los lados en su reflexión en sí y para sí misma. Es decir, toda cosa es en tanto que su negación omnia determinatio negatio est. Que no se os olviden las máximas. Apuntaosla aquí, omnia determinatio negatio est. ¿De acuerdo? Pero aquí siempre hay un pero. En Hegel siempre hay un pero. Esto es una cosa más duras de su lectura, para mí. Que uno es incapaz, yo creo, va leyendo y dice, hostia, lo he entendido, pues toma, pum, en la boca. Todo esto que has dicho, nada, esto es una contradicción. Siguiente, o sea, es como la aporía tras la aporía tras la aporía, es como un diálogo platónico gigante, más complejo y más denso, o sea, es una cosa tremenda. Pero bueno, el pero.
que la ley no logra encontrar la unidad sintética del interior, es decir, no consigue hacer una síntesis efectiva, ¿no? Es insuficiente, no es absoluta. La ley no logra encontrar la unidad sintética del interior de la fuerza con la fenomenicidad, sino con una mera unidad formal. Es una unidad formal, es una unidad que no es efectivamente real, ¿no? Un poco. Crítica, bueno, da igual, esto lo dejamos para otro momento. Es por eso que el concepto de ley se gira contra sí mismo, se vuelve contra la ley, porque relaciona las partes pero no las vincula. Es una cosa que en Hegel siempre pasa. Cuando hemos descubierto algo, hemos llegado a algo, veamos a ver que si llevamos eso hasta el final, es decir, pensamos dialécticamente, esa cosa se va a girar contra sí misma y se va a contradecir, y en ese sentido va a exigir su negación y aniquilación y superación en otra nueva figura. Entonces, cerramos el bloque y ya estamos llegando al final, perdonad, que hoy este vídeo va a ser un poco largo, pero creo que está quedando interesante. Llegamos al mundo invertido, ¿vale? Este capítulo es difícil, ¿vale? Es difícil de narices, este trocito del capítulo. En el mundo invertido se consuma el desarrollo de la conciencia abriendo paso a la autoconciencia como su clave de posibilitación. Esto es precioso. Estamos llegando, chiques, estamos llegando a la autoconciencia, ¿vale? Y, por lo tanto, se lleva el entendimiento al límite, por eso es como muy complejo de entender. Porque el entendimiento debe llevarse al límite para que se trascienda en razón dialéctica. Es decir, debe de aparecer el pensar y la libertad. Estamos apretando para que aparezca la libertad. Estamos haciendo la travesía para aparecer al nacimiento de la libertad, lo cual es como, ¡pua!, la hostia, ¿no? Entonces, aquí van a aparecer cosas importantes. Concepto, la idea de concepto, la idea de absoluto, la idea de infinito, la idea de vida, ¿vale? Y aquí, en el mundo invertido, aparece la doble ley de lo interior. Es decir, hacerse igual lo desigual y desigual lo igual. ¿Os acordáis de ese mundo suprasensible? Lo que el propio Aristóteles ya llama mundo invertido. El mundo de las ideas. ¿Qué va a hacer Hegel? Es el cambio puro, Heráclito, el que subvierte la identidad fija y abstracta del primer mundo suprasensible. Es decir, el movimiento, el puro cambio, que es lo efectivamente real, se cepilla la ley. Y a Platón se lo carga. Y aquí que viene lo fuerte. Y repone el derecho de lo empírico. Hemos recuperado el mundo, ¿vale? Hemos recuperado los fenómenos que habíamos perdido en el primer capítulo. La sensibilidad de la cual nos hayamos visto evocados a desconfiar como conciencias, la hemos recuperado. El mundo ha recuperado su densidad, su ser. La vida ha aparecido otra vez, ¿vale? Es que esto es muy importante, porque ya no, el mundo ya no está a merced de la idea, sino que hemos recuperado el derecho del mundo, porque hemos invertido la idea, hemos cogido la idea para abajo, vente para acá, ¿vale? Entonces, perdón si estoy un poco, ¿cómo se dice esto? Expresivo de más, pero bueno, lo siento. ¿Por qué? Hemos llegado a una mediación reflexiva donde el fenómeno se consuma. ¿Por qué? Porque el noúmeno está en la cosa. Ahí está la cosa, es decir, lo que decía antes. Porque la idea está en la cosa, porque la idea es el movimiento, y el movimiento está en las cosas, ¿vale? Es lo que se nos está diciendo. Pasamos de un eidos abstracto a un fenómeno y su ley, como movimiento social de su efectivo contenido. El mundo invertido os lo recomiendo leer, buscad papers, no voy a estar mucho rato porque es un tema muy, muy interesante, pero no tengo energía para hacerlo. Porque estoy sudando, no sabéis el calor que hace, no sabéis el calor, o sea, lo estoy pasando mal, mucho calor. Pero largo además, me tengo que rapar otra vez, pero bueno. Y estamos llegando al final, no os preocupéis, estamos llegando al final. La infinitud y la vida. Vale.
Es decir, como hemos pasado del cambio, de que el cambio fuera una ley externa, arbitraria, representacional, objetiva, no dialéctica, no experiencial, fuera de la cosa. ¿Y qué hemos hecho? Hemos metido dentro otra vez. Hemos invertido el mundo suprasensible. Por lo tanto, ahora el cambio está en el interior, está en las cosas, está en Erscheinung, está en el fenómeno. En lo interior del fenómeno. Esto nos lleva a pensar la diferencia interna, por supuesto. Esto que nos está diciendo, que los opuestos, la tensión de los opuestos, la yuxtaposición, no pertenece a dos mundos opuestos, sino que son opuestos en un mundo. Es decir, el efectivo y el verdadero. ¿Vale? ¿Qué está haciendo aquí Hegel? Cuando Nietzsche se llena la boca diciendo que se ha cargado a Platón y que el mundo invertido, no sé qué, Hegel ya lo había hecho. Y mejor. ¿Vale? Igual que la muerte de Dios y tal. Porque Nietzsche es un arrogante. Y que soy el primero que le encanta el crepúsculo de los ídolos, el gallo de Zaratustra y que el sueño de la razón ha caído. Me encanta ese capítulo. Esa página es impresionante. Pero estoy diciendo aquí lo que hay. Y lo que hay es que se ha recuperado el mundo. ¿Vale? El mundo efectivo y verdadero. Pero que el mundo efectivo y verdadero no es pura voluntad, como diría Schopenhauer, el amigo de Hegel. No es pura voluntad, no es pura inmanencia, no es pura sensibilidad, sino que el mundo efectivo y verdadero, en tanto que unificación de los contrapuestos y vida infinita, es razón. Lo real es racional y lo racional es real, las máximas de Hegel, ¿vale? Entonces, sucede aquí que lo contrario de sí lleva su opuesto en sí mismo. Este es el sentido de la diferencia interna. Es decir, la identidad de la identidad y la no identidad. Que esto suena muy raro al principio, pero cada vez lo entiendo más. Que no es en verdad tal diferencia, pues se supera a sí misma reflexionándose en lo uno. Lo que os decía antes. Unidad, eclosión, dispersión, recuperación, reunificación. Entonces podemos decir que estos dos momentos que eran completamente diferentes se recuperan en su unidad en el movimiento de reflexión, ¿no? Entonces, os voy a leer una citilla bonita, página 237 de la Fenomenología del Espíritu, que dice así, ¿vale? ¿Dónde estás? Es que esto es impresionante, ya veréis. Aquí es donde se expresa esto. Dice así: esta infinitud simple, o concepto absoluto, se puede denominar esencia simple de la vida, alma del mundo, sangre universal que, omnipresente, no se ve enturbiada ni interrumpida por ninguna diferencia, sino que, más bien, es ella misma todas las diferencias, así como el haber quedado asumidas estas, con lo cual palpita dentro de sí sin moverse, se estremece dentro de sí sin estar intranquila. El voilà. Tremendo, ¿eh? Es que es tremendo. Es que Hegel cuando se pone solemne es lo más, de verdad, os lo digo, ¿no? Entonces, así como rápidamente os voy a decir como ¿qué es el infinito, no? El infinito negativamente sería lo que niega todo límite y determinidad, ¿no? Una determinada en Hegel, recordad que era como lo que establece los límites de la cosa. Es decir, el infinito a nivel negativo niega todo límite y determinidad, y a nivel positivo es lo incondicionado. Lleva en sí la razón de ser de lo que es. Pensar aquí en Descartes, pensar en el principio, en el argumento ontológico de Dios. A Hegel le gustaba ese argumento, por cierto. Pensar en el infinito, como causa incausada, como aquello que lleva su razón de ser en sí, por tanto que es libre, porque es autónomo. O sea, es absolutamente libre. Aquí, evidentemente, Hegel está dialogando con Leibniz, con Schelling, con Spinoza y con Fichte. La vida del todo, de la fuerza y el infinito. ¿De acuerdo? Digamos aquí, predominio de la categoría de relación sobre la de sustancia. Es lo que lo diferencia de los demás, ¿no? Y aquí viene lo potente. ¿Qué hemos encontrado? La infinitud de la vida. Y con ello, ¿qué se abre? La infinitud del yo. En el pensar de la vida. Estamos inmersos en la infinitud de la vida. Un abismo llama a otro abismo.
Por lo tanto, no hay nada gemelo en el mundo, sino el propio hacerse mundo de la autoconciencia. ¿Vale? Hemos llegado a la autoconciencia. Si habéis llegado hasta aquí, hacedmelo saber, por favor, poned un fantasma o un icono o algo así, o decídmelo porque son 40 minutos y siempre tengo miedo de que nadie llegue a esto y esté dando como a la nada. Pero va a quedar más largo el que más he explicado cosas y era el que más me había costado. O sea, me ha ido muy bien hacer esto, revisitarlo, porque ahora yo voy por el capítulo 5. Revisitarlo porque... pedazo de capítulo, pedazo de capítulo. Así que nada, seguimos con la serie. Vamos a tardar meses en leer esto, pero bueno, está siendo increíble. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarme, de verdad, lo valoro muchísimo. Estoy intentando como tomar esto más en serio, pero son horas, es difícil. Entonces eso, espero que estéis la mar de bien, un besazo y... chao, chao, cuidaos un montón.